Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, que hayan pasado una excelente Navidad junto a todos sus seres queridos. Les mando un fuerte abrazo desde aquí, desde San Antonio, Texas. El día de hoy les voy a enseñar cómo tejer este precioso chal, capita, poncho, como ustedes lo quieran llamar, como ustedes le digan. Esta es para una medida de 3 a 5 años aproximadamente, pero ustedes lo pueden modificar para cualquier otra talla. Es muy fácil de tejer, yo sé que a simple vista se puede ver un poquito difícil, pero no lo es muy fácil de seguir. Espero que les guste, que se animen a tejerlo. Y bueno, si ya no más nada que decir, nos vamos a la lista de materiales, no sin antes darles la invitación de que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Y bueno, ahora sí nos vamos a los materiales. Estaré utilizando una lana de grosor de 3 milímetros aproximadamente. Esta es la que yo voy a usar, Etrofil Baby Care, 100% acrílica y tiene 250 metros y 100 gramos. Yo me llevé dos. Esto es lo que a mí me quedó de la segunda, así que para que ustedes se den una idea, casi 500 metros. El gancho de 3 milímetros, si les puede funcionar también, si se equivocan o algo, pueden utilizar los marcadores y también su aguja lanera para esconder pues su lana ya que hayan terminado con el proyecto. Entonces ya sin más nada que decir, nos vamos al paso a paso. Comenzamos con una tira de cadenas de 84 que me da un total de 41-42 centímetros aproximadamente, 41 casi. Entonces tengo 84 cadenas. Vamos a irnos así hasta la primera cadenita que tejimos y vamos a hacer un punto deslizado aquí en la primera cadena, siempre asegurándose que no se les vaya a torcer. Entonces tenemos aquí deslizado, vamos a levantar una cadena, en este mismo vamos a estar tejiendo un punto bajo. Nos vamos a ir tejiendo un punto bajo en cada una de las cadenas hasta terminar. Al final voy a tener 84 cadenitas. Entonces vamos a continuar así hasta terminar esta primera vuelta. Terminé mi vuelta. En el clip anterior les dije 84 cadenas, pero no, son 84 puntos bajos. Entonces deslizamos en el primer punto bajo que tejimos y ya tenemos terminada esta vuelta. Vamos ahora a levantar una, 2, 3 cadenas que nos equivale a un punto alto alargado. En este mismo espacio tejemos otro punto alargado, cerramos uno, cerramos dos y cerramos los últimos dos. Tenemos dos puntos alargados, dos cadenas. En el mismo estaremos tejiendo otros dos puntos altos alargados. Cerramos uno, cerramos dos y cerramos los dos. En el mismo espacio otro punto, aquí punto alargado. Cerramos 1, 2 y 2 y tenemos un abanico de dos puntos altos alargados, dos cadenas, dos puntos altos alargados. Vamos a tejer una, dos cadenas y nos vamos a estar saltando aquí abajo 1, aquí está el primero, 1, 2, 1, 2. En el número 3 estaremos tejiendo un punto alto alargado. Cerramos 1, 2 y 2. Tenemos 1. En el siguiente punto estaremos tejiendo otro punto alargado. Vamos a continuar así hasta tener un total de 19 puntos altos alargados. Voy a dejar de decir alargado, ustedes saben que estamos trabajando con ese punto, voy a estar diciendo nada más punto alto, pero vamos a tener un total de 19. Tengo mis 19 puntos, ahora estaremos repitiendo esto del abanico, dos cadenas, 1, 2, me salto dos puntos, 1, 2, en el número 3 estaré tejiendo mis dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos. Estamos repitiendo el mismo abanico que hicimos al inicio. Entonces, tengo mis dos puntos altos, dos cadenas, en el mismo punto, dos puntos altos. 1 y tejemos el segundo. 2. Llevamos algo así, miren. Ahora estas dos partes se van a estar tejiendo igual. Vamos a tener 4 partes. Estas dos partes se van a tejer igual y estas dos igual. Ya ustedes lo van a ver. Pero nada más les digo desde ahorita para que no se vayan a confundir. Sin cadena de separación, no vamos a hacer cadenitas sin cadena, nos vamos a saltar dos puntos. 1, 2. En el número 3 estaremos tejiendo 3 puntos altos, todos en ese mismo punto. Tenemos los 3 puntos alargados, ahora estaremos saltándonos 2 puntos, 1, 2. En el número 3 volvemos a repetir 3 puntos altos. Nuevamente tenemos otro grupito de 3 puntos altos, nos saltamos 2 puntos, en el número 3 repetimos.
Esto lo vamos a repetir hasta que tengamos 5 grupitos de 3 puntos altos en el mismo punto. Ya tengo mis 5 grupos de 3 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora estaremos repitiendo el abanico, esta parte. Sin cadena nos saltamos 2 puntos. En el número 3 estaremos repitiendo 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Tengo mi abanico, ahora estaremos repitiendo esta parte de aquí, la del inicio. Hacemos nuestras 2 cadenas y nos saltamos 2 puntos, 1, 2. En el número 3 estaremos tejiendo nuestro primer punto alto y recuerden que necesitamos un total de 19 puntos altos. Tengo mis 19 puntos altos, ahora estaremos repitiendo el abanico. 2 cadenas, nos saltamos 2 puntos, en el número 3 repetimos el abanico de 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Tengo mi abanico, ahora estaremos repitiendo la parte de los grupitos, esta de aquí, los 5 grupitos. Recuerden que aquí no se teje cadena de separación después de hacer el abanico. Entonces sin cadena nos saltamos 2 puntos, 1, 2. Y en el número 3 repetimos 3 puntos altos. Terminamos nuestros 3 puntos altos, nos saltamos 2 puntos, en el número 3 otros 3 puntos altos. Y debemos de tener 5 grupitos. Terminamos los 5 grupos de 3 puntos altos en el mismo punto. Ahora estaremos haciendo nuestro punto deslizado. Como pueden ver, aquí me quedan 2 puntos. Deslizamos en la tercera cadena y terminamos la segunda vuelta. Esta tercera vuelta será la primera vuelta de la secuencia. Vamos a deslizar hasta llegar a las 2 cadenitas. Aquí siempre se va a tejer el mismo abanico, perdón. Entonces tejemos 3 cadenas que ya cuenta como un punto alto. Tengo que agregar algo blanco para que no esté cambiando mucho como la luz. Entonces tejemos otro punto alto, 2 cadenas y en el mismo 2 puntos altos más para que tengamos creado nuestro abanico. Como les digo, el mismo abanico se va a estar tejiendo aquí encima del otro abanico. Tenemos nuestro abanico, ahora estaremos tejiendo 1, 2, 3 cadenas. Tenemos 3 cadenas. Nos vamos a estar saltando este primer punto. Tenemos los 19 puntos, ¿verdad? Nos saltamos el primero. En el número 2 estaremos tejiendo un punto alto. Tenemos 1. En el siguiente punto, otro punto alto. Vamos a continuar así tejiendo hasta que tengamos 7 puntos altos. Y tenemos nuestros 7 puntos altos. Ahora levantamos 2 cadenas, 1 y 2. Nos saltamos un punto. En el siguiente tejemos el primer punto alto. Seguimos trabajando con punto alargado. Tenemos 1 en el mismo punto. Vamos a tejer 2 puntos altos más para tener el total de 3. Estamos creando un grupito. Tenemos 3. ¿Ven? Vamos a repetir 2 cadenas. 1, 2. Nos saltamos un punto. En el siguiente, este punto en el siguiente, un punto alto. Y vamos a continuar hasta tener 7 puntos altos. Terminé y llevamos algo así, miren. Esta parte la van a repetir en esta parte de aquí. Igualito, igualito lo van a estar repitiendo en esta parte. Y lo siento si son muy cortos mis clips, es porque este video está súper largo, entonces lo tengo que acortar. Repetimos 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y vamos a estar tejiendo nuestro abanico. 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Tenemos nuestro abanico, ahora estaremos tejiendo los grupitos. Aquí en este primer espacio, después de los 2 puntos altos, aquí estaremos repitiendo un grupito. 3 puntos altos en este mismo espacio. Esta misma parte se va a repetir en la otra parte de los grupitos. Como les digo, es muy fácil de seguir porque solamente tienen que estar repitiendo una parte en 2. Aquí, por ejemplo, esta la de los grupitos, siempre se va a estar tejiendo así. Los grupitos es la parte más fácil. Lo único que va a estar cambiando un poco es la parte de donde están los puntos altos. Tengo 3 puntos altos. Nos pasamos al siguiente espacio y repetimos 3 puntos altos. Y así nos vamos a ir en cada espacio tejiendo 3 puntos altos. Terminé mis grupitos. Tenemos algo así. Ahora estaremos tejiendo el mismo abanico. 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Una vez que tengamos el abanico, vamos a repetir lo mismo que hicimos del otro lado, que fueron 3 cadenas. Y nos vamos a saltar el primer punto, este de aquí. En el siguiente tejemos el primer punto alargado y 6 más para tener el total de 7. Ya que tengamos los 7 puntos alargados, vamos a repetir 1, 2 cadenas, nos saltamos un punto. En el siguiente vamos a tejer 3 puntos altos.
tenemos 1 en el mismo, 2 y el número 3. Como les dije, se tiene que repetir lo mismo que hicimos al inicio. Tenemos los 3 puntos, 2 cadenas, nos saltamos un punto y repetimos los 7 puntos alargados. Tenemos los 7 puntos, ahora vamos a repetir las 3 cadenas, 1, 2 y 3, y repetimos el abanico, 2 puntos, 2 cadenas, 2 puntos. Una vez que terminemos, vamos a repetir la fila de los grupitos de 3 puntos altos, tal como lo hicimos en la otra parte. Entonces vamos a continuar así, de esta manera, hasta terminar. Terminé la vuelta y ya tengo aquí mi abanico. Como les dije, aquí repetí los grupitos de 3 puntos altos, hice mi punto deslizado y ya tejí mi abanico. Ahora vamos a tejer 3 cadenas, 1, 2 y 3, y vamos a estarnos saltando el primer punto. En el siguiente, un punto alto. Ahora aquí vamos a terminar con 5 puntos altos porque vamos a estar disminuyendo o saltándonos el primero y el último punto. En la vuelta pasada eran 7, aquí van a ser 5. Esta ya sería la segunda vuelta de la secuencia. Tenemos 3, aquí vamos a tejer el número 4 y el número 5. Cerramos 1, 2 y 2. Tenemos nuestros 5 puntos. Vamos a tejer ahora 3 cadenas. Y aquí en este primer punto estaremos tejiendo 3 puntos. Tenemos aquí 1, en el mismo vamos a tejer 2 más para tener un grupito de 3, 2 y el tercero. 3 puntos altos en este mismo punto. Tejemos una cadena, nos saltamos un punto y en el siguiente, en el último punto, estaremos tejiendo 3 puntos altos, 2 y en el mismo el número 3. Entonces tejimos 2 grupitos, saltándonos el punto del medio. Repetimos 1, 2, 3 cadenas, nos saltamos el primer punto y en el siguiente el punto alto. Recuerden que en esta parte debemos de tener 5, ya que nos vamos a estar saltando el primero y el último punto. Tenemos los 5 puntos y llevamos algo así. Recuerden esta parte porque se va a estar tejiendo en la otra, ¿ok? Tejemos 3 cadenas y repetimos nuestro abanico. 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Una vez que tengamos el abanico, vamos a estar repitiendo los grupitos. Aquí 3 puntos altos, en el siguiente espacio 3 puntos altos y así nos vamos a ir. Cuando lleguemos del otro lado, después de tejer el abanico, van a repetir lo mismo que acabamos de hacer aquí al inicio, ¿ok? Después repiten su fila de los grupitos. Como les dije, nada más estas 2 partes se van a estar repitiendo. Terminé mi vuelta y ya tengo aquí mi abanico. ¿Ok? Nada más la única parte que se tienen que memorizar es esta, siempre la de aquí, la del inicio, esta primera. Porque las demás pues se van a estar repitiendo, ya saben, los grupitos se teje igual, un grupito en cada espacio. Y esta parte es la única que cambia. Entonces tenemos el abanico, 3 cadenas, nos saltamos el primer punto. Y en esta vuelta estaremos terminando con 3 puntos, porque estaremos disminuyendo el primero y el último. Entonces vamos a quedarnos con 3 puntos, tenemos 2 y aquí tejemos el número 3, así. Y ahora estaremos tejiendo 3 cadenas, 1, 2 y 3, nos venimos aquí a este primer grupo, en el número 1, en el primero, estaremos tejiendo un aumento, 2 puntos en este mismo punto. Tenemos el aumento, en el punto siguiente estaremos tejiendo un punto solo. Y en el siguiente, en el último, un aumento. Entonces aquí estamos tejiendo un aumento, un punto solo, un aumento. Entonces tenemos algo así, aumento, punto solo, aumento. Tejemos 2 cadenas, 1, 2 y repetimos en el siguiente grupito, un aumento, un punto solo, un aumento. Y algo así tenemos. Ahora estaremos repitiendo 3 cadenas, nos saltamos el primer punto, tejemos 3 puntos y nos saltamos el último punto. Tenemos 1, 2 y tejemos el número 3. 1, 2 y 2. 3 cadenas, 1, 2 y 3 y tejemos el abanico. Entonces esta misma parte lo van a estar repitiendo en la otra parte, ¿ok? Exactamente los mismos pasos se van a tejer igual. Después de terminar este abanico van a tejer la parte de los grupitos de 3 puntos altos en cada espacio. Miren, aquí tengo el abanico. Recuerden que después de este abanico no se teje cadena de separación
porque nada más estaremos tejiendo los grupitos. En esta parte van a tejerlo igualito, igualito, igualito. Tejemos el abanico. Ahora en este primer espacio 3 puntos altos, en el siguiente espacio 3 puntos altos, y así estaremos repitiendo hasta terminar esta vuelta. Terminé la vuelta y ya tejí mi abanico. Recuerden que este abanico se va a seguir tejiendo igual. 3 cadenas, y ahora aquí nos estaremos quedando con un solo punto. Yo sé que a este punto ya estarán conociendo la secuencia. Entonces tenemos un punto, 3 cadenas, 1, 2 y 3, y aquí en este primer punto, estaremos tejiendo un aumento. Aquí nos vamos a quedar con un aumento, 3 puntos solos, y en el último punto otro aumento. Entonces tenemos el aumento en estos 3, un punto solo. En el último punto repiten otro aumento. Terminé, miren, tengo mi aumento, 3 puntos solos, en el último un aumento. Tejemos 3 cadenas, 1, 2 y 3, y repetimos de este lado. Aumento, 3 puntos solos, y en el último punto un aumento. Como les digo, es muy fácil esta secuencia. En estos 3 un punto solo, en el último punto es donde van a tejer su aumento, y algo así tenemos. Ahora 3 cadenas, 1, 2 y 3, nos saltamos el primer punto, en el del medio un punto solo, 3 cadenas, 1, 2 y 3, y tejemos nuestro abanico, 2 puntos, 2 cadenas, 2 puntos. Después van a repetir la vuelta de los grupitos, y estos mismos pasos que tejimos al inicio lo estarán repitiendo del otro lado. Cuando lleguen a los puntos, a la parte de los puntos altos, ahí van a repetir exactamente los mismos pasos. Terminé la vuelta de este lado, repetí estos pasos, y después continuamos con los grupitos. Aquí los tienen, 3 puntos altos en cada espacio, y deslicé en la tercera cadena. Ya como siempre tengo aquí mi abanico, ya lo tengo comenzado. Vamos a tejer 1, 2, 3 cadenas, y nos estaremos saltando todas estas cadenas y este punto. En el primer punto estaremos tejiendo un aumento, 2 puntos altos en este mismo punto. Tenemos 1, en el mismo el número 2, y ahora estaremos con 5 puntos solos, en el último un aumento. Tengo mi aumento al inicio, aumento al final, y con 5 puntos aquí en el centro. ¿Ok? Ahora aquí estaremos tejiendo una cadena, así, y en estas 3 cadenitas un punto alto. Cerramos 1, 2 y 2. Una cadena, y estaremos repitiendo. Un aumento en el primer punto, 5 puntos solos, y aumento en el último punto. Terminé, tengo mi aumento, mis 5 puntos y mi aumento. Repetimos 3 cadenas, nos vamos a saltar todos estos cadenas y el punto, y repetimos el abanico. Entonces una vez que terminemos el abanico, nuevamente repiten la parte de los grupitos, y esto mismo que acabamos de tejer aquí al inicio lo van a repetir en la otra parte. Terminé la vuelta número 6 sin contar la de los puntos bajos, y esta vuelta, la primera, no cuenta como la vuelta de la secuencia. La sexta vuelta, desde la número 2, sin contar la de los puntos bajos, de la 2 a la número 6, esa ya es una secuencia, por eso coloqué ahí mi marcador. Ahora estamos comenzando con la primera vuelta de la secuencia. Vamos a tejer nuestro abanico, el mismo abanico que siempre debemos de tener. Tenemos el abanico, tejemos 3 cadenas, y aquí en el primer punto lo estaremos saltando. En el siguiente vamos a estar tejiendo un punto alto. Como les digo, estamos repitiendo la vuelta número 1 de la secuencia. Entonces tenemos 1, 2, aquí vamos a terminar con 7 puntos altos. Tenemos los 7 puntos tal como lo tejimos aquí en esta primera vuelta de la secuencia. Aquí. Ahora vamos a estar repitiendo estos 3 puntos, estos de aquí. Levantamos 1, 2 cadenas. En el punto alto de aquí estamos tejiendo 3 puntos altos. 1, 2, y tejemos el número 3. Así. 2 cadenas, 1, 2. Nos saltamos el primer punto. En el siguiente un punto alto, y tejemos 6 más para tener nuestros 7 puntos. Tengo mis 7 puntos, y miren, esto es lo que van a estar repitiendo de la otra parte también. Tejemos 3 cadenas y repetimos el abanico.
Una vez que tejamos el abanico, nuevamente la fila de los grupitos, y estos mismos pasos que acabamos de repetir lo van a estar repitiendo de la otra parte. Terminé la vuelta y ya tejí mi abanico. Estos mismos pasos los tejí del otro lado también. Ahora estaremos repitiendo esta vuelta de aquí, que sería la vuelta número 2 de la secuencia. Pues como les digo, tengo mi abanico. Vamos a tejer 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y aquí nos saltamos el primer punto. Recuerden que en esta vuelta debemos de terminar con 5 puntos, porque nos estaremos saltando el primer punto y el último. Tengo mis 5 puntos. Tejemos 1, 2, 3 cadenas. Nos vamos aquí. Y en este primer punto estaremos tejiendo 3 puntos altos. 1, 2 y tejemos el número 3 en el mismo punto. Entonces tenemos 3, una cadena, nos saltamos un punto, en el siguiente 3 puntos altos. Y tenemos algo así. Repetimos 3 cadenas, 1, 2 y 3. Nos saltamos el primero y aquí tendremos nuestros 5 puntos. 1, en el siguiente, el número 2, en el siguiente, el número 3, en el siguiente, el número 4 y en el siguiente, el número 5, y nos vamos a saltar ese último punto. 3 cadenas, 1, 2 y 3 y tejemos nuestro abanico. Después vamos a tejer nuestros grupitos. Recuerden que ahí no se teje cadena de separación. Y repiten estos mismos pasos del otro lado. Terminamos la vuelta número 2 de la secuencia y yo ya aquí tengo mi abanico para tejer nuestra vuelta número 3. 3 cadenas, 1, 2 y 3. Nos saltamos el primer punto, en el siguiente punto alto. Ahora aquí estaremos terminando con 3 puntos altos. Tenemos 2 y en este siguiente, el número 3, saltándonos el último punto. Tenemos nuestros 3 puntos. 1, 2, 3 cadenas. En el primer punto, un aumento. En el punto siguiente, un punto solo. En el último punto, un aumento. Recuerden que esta es la vuelta de aumento, punto solo, aumento. Dos cadenas, 1 y 2 y repetimos aumento, punto solo y aumento. Y nuevamente una disculpa si voy muy rápido, pero yo sé que las indicaciones son muy claras y sé perfectamente bien que no van a tener ningún problema. Miren, aquí se me manchó de moradito, no sé si del gancho de qué. Bueno, entonces yo sé que ustedes lo van a poder entender sin ningún problema, pero si ustedes quieren un video más detallado, más explicado, más lento, yo se los hago, pero en 2 partes. Estoy haciendo esto porque no lo quiero hacer en 2 partes, pero si ustedes me lo piden, pues yo lo hago. Entonces repetí, aumento, punto solo, aumento. 3 cadenas y nos saltamos el primero, en el siguiente, punto alto. Aquí vamos a terminar con nuestros 3 puntos. 1, aquí el número 2 y el número 3. 3 cadenas, 1, 2 y 3 y repetimos nuestro abanico. Después tejemos nuestros grupitos y estos mismos pasos del otro lado. Terminé la vuelta anterior y ya tengo aquí mi abanico. Ahora tejemos 1, 2, 3 cadenas. Aquí es donde nos vamos a estar quedando con un solo punto, saltándonos el primero y el último. Entonces tenemos un punto alto, 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y vamos a repetir estos pasos de aquí, miren, que es un aumento, 3 puntos solos, un aumento. Estos pasitos de aquí. Entonces tenemos aquí el punto alto, 3 cadenas. En el primero, un aumento. En los siguientes 3, un punto solo y en el último, un aumento. Tenemos el aumento, 3 puntos solos, un aumento. 3 cadenas y repetimos. Aumento aquí en este primer punto. 2 puntos en este mismo punto. Recuerden que eso es un aumento. Así, en los siguientes 3, un punto solo y en el último, un aumento. Nuevamente tenemos ya nuestro aumento, 3 puntos, aumento. Tejemos 3 cadenas, nos saltamos el primero, en el del medio, punto alto. 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y repetimos nuestro abanico. Después la parte de los grupitos y estos mismos pasos se van a tejer del otro lado. Terminé la vuelta y estamos en la vuelta número 5 de la secuencia. 1, 2, 3, 4, 5. En esta vamos a estar repitiendo estos mismos pasos de aquí.
Tengo mi abanico, 3 cadenas, 1, 2 y 3. Nos saltamos este punto, todos estos. El primero vamos a estar tejiendo un aumento, 5 puntos solos, un aumento. Ahora tejemos una cadena, en estas 3 cadenitas un punto solo, una cadena y repetimos. En el primer punto un aumento, 5 puntos solos. En los siguientes 5 puntos, miren, aquí tengo mi aumento. En los siguientes 5 un punto solo y en el último punto estaremos tejiendo nuestro último aumento. 3 cadenas, 1, 2 y 3 y repetimos aquí nuestro abanico. Después repetimos nuestros grupitos y como les digo, esta es la vuelta número 5 de la secuencia. Vamos a estar repitiendo estas 5 vueltas todo hasta que tengamos el largo necesario. Igualito, ustedes se pueden ir al momento en donde inicié explicando estas 5 vueltas, pero los vamos a estar repitiendo desde la 1 a la 5. Aquí ya voy a poner mi marcador para saber que ya esa es una secuencia. Así ustedes lo pueden hacer, así no se confunden. Entonces tenemos aquí 2 secuencias. Volvemos a repetir la vuelta número 1 hasta la 5. Bueno, sería la vuelta número 2, donde comenzamos con los 7 puntos. Entonces así se van repitiendo las vueltas hasta que tengan el largo necesario. Terminé mis vueltas, aquí ya es de noche, es por eso que se mira más oscuro, pero en total tejí 1, 2, 3 secuencias y en esta última tengo hasta la vuelta número 4. 1, 2, 3, 4. ¿Ven? En esta vuelta donde tengo el punto alto. Entonces aquí hubieran sido 5, pero en esta nada más me falta la última vuelta. Y en centímetros tengo un total de 33 centímetros. En esta siguiente vuelta estaremos deslizando hasta llegar aquí a las 2 cadenitas. Deslizamos en este punto y en las 2 cadenas. Aquí levantamos 3 cadenas que ya nos equivale a un punto. Y vamos a tejer 2 puntos alargados más para tener el total de 3. Entonces tenemos 2, aquí tejemos el número 3. Ahora estaremos haciendo puros grupitos en esta vuelta. Tenemos 3 puntos alargados aquí en donde hubiéramos creado el abanico. Sin cadena de separación nos saltamos estos 2 puntos. Aquí en esta cadenita repetimos 3 puntos alargados. Tenemos nuestros 3 puntos, nos saltamos 1, 2, estas 2 cadenitas. Aquí en este punto 3 puntos alargados. Las cadenas estarán contando como un punto también, así que al momento de saltarlas o de saltar los 2 puntos tienen que contar esas cadenas. Aquí tengo mis 3 puntos, nos estaremos saltando nuevamente 2 puntos que son 2 cadenas, 1 y 2. 1 y 2. Aquí en la número 3, 3 puntos alargados. Así nos vamos a ir todo alrededor hasta tener nuestros grupitos. Bueno, en esta parte de aquí, en la parte de los grupitos estará tejiendo igual grupito en los espacios. Saltamos 2 puntos, en el número 3, 3 puntos alargados. Vamos a continuar así hasta llegar a la parte donde tenemos los grupos. Una vez que lleguen aquí, aquí van a tejer 3 puntos y entre los espacios aquí estarán tejiendo 3 puntos también, o sea, los grupitos. Y así se van a ir todo alrededor. Cuando lleguen aquí al final, miren aquí, estaremos tejiendo 4 puntos en vez de 3. En los últimos 3 espacios, en vez de 3, estaremos tejiendo 4 puntos. 4 puntos y 4 puntos en los últimos 3 espacios, como les digo. Eso es para aumentar, para tener esos 3 puntos que nos van a hacer falta. Vamos a hacer nuestro punto deslizado en la tercera cadenita como siempre. Aquí deslizamos. Levantamos una cadena. En el mismo punto estaremos tejiendo un punto bajo. En el siguiente punto tejemos el punto número 2. 2 puntos bajos en el siguiente. El número 3 en el siguiente. Número 4 en el siguiente. El número 5. 5 puntos bajos. Entonces aquí el número 5. Así. Tenemos 5 puntos bajos. 3, 4, 5. Vamos a tejer 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Nos saltamos 2 puntos. 1, 2. En el número 3, un punto bajo y 4 puntos bajos más para tejer nuevamente 5. Tenemos 2. Aquí el número 3, 4 y el número 5. Repetimos 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Nos saltamos 2 puntos, 1 y 2. En el número 3, punto bajo y 4 más.
Entonces vamos a continuar con estos mismos pasos por toda la vuelta. Terminé mi vuelta y hice mi punto deslizado en el primer punto bajo. Ahora estaremos deslizando hasta llegar aquí al tercer punto. Aquí estamos en el primero. Vamos a deslizar en los siguientes dos para llegar aquí al tercero. Entonces aquí tengo 2 y aquí está el número 3. Ahí deslizamos también. Levantamos una cadena y en el mismo punto un punto bajo. Entonces tenemos aquí el inicio, tenemos un punto bajo. Aquí donde está este primer holancito o estas cadenas vamos a tejer 9 puntos altos, pero ya serían puntos altos normales de 2 sacadas. Tejemos el número 2 de 2 sacadas, recuerden. Número 3, sacamos 2 y sacamos los últimos 2. Así vamos a tejer un total de 9. Una vez que tengamos los 9 puntos altos, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, nos vamos a saltar los primeros 2 puntos, 1 a 2. En el número 3, un punto bajo. Y tenemos este holancito. Volvemos a repetir aquí en estas cadenitas 9 puntos altos de 2 sacadas, el punto alto normal. Ya que tengamos los 9 puntos, 2, 4, 6, 8 y 1, 9, nos saltamos 2 puntos y en el número 3 nuestro punto bajo. Y volvemos a repetir nuestros 9 puntos altos. Esto lo vamos a repetir por toda la vuelta. Terminé la vuelta y debemos de tener estos preciosos holancitos. Ahora estaremos deslizando igual aquí en el siguiente punto, en el punto alto 1, en el siguiente 2 y en el siguiente 3. Aquí vamos a estar en el número 3. Aquí estaremos levantando una cadena y tejiendo nuestro primer punto bajo ahí. Aquí tejemos el primer punto bajo, 1 en el siguiente, 2 en el siguiente, 3 en el siguiente, 4 y en el siguiente el número 5. Debemos de tener nuestros 5 puntos, tal como lo hicimos en la primera vuelta. 5, 1, 2, 3, 4, 5. 4 cadenas. Nos venimos aquí a este siguiente abanico, nos saltamos 1, 2 puntos, en el número 3 tejemos el primer punto bajo. Recuerden que debemos de tener 5. Tenemos los 5 puntos, 1, 2, 3, 4 cadenas. En el siguiente abanico nos saltamos los primeros 2, 1, 2, en el número 3 repetimos. Vamos a seguir con estos pasos por toda la vuelta. Terminé la vuelta, ahora estaremos deslizando hasta llegar al tercer punto. Aquí es el punto número 2 y aquí está el punto número 3. Aquí levantamos una cadena y un punto bajo en ese mismo punto. Ahora aquí en estas cadenitas vamos a tejer 4 puntos altos. 1, 2, seguimos trabajando con el punto alto normal, 3 y el número 4. 4 puntos altos. Vamos a tejer uno más para ahí crear el punto picot. Entonces, tenemos el número 5. Tejemos 3 cadenas y estaremos tomando estos 2 hebritas así y deslizamos. Tenemos el punto picot. En el mismo espacio volvemos a tejer 4 puntos altos. Y tenemos este motivo de aquí. ¿Ven? 4 puntos altos, punto picot, 4 puntos altos. Nos saltamos 1, 2 puntos. En el número 3 repetimos nuestro punto bajo. Nuevamente en este espacio 4 puntos altos y el número 5, que ahí es donde vamos a estar creando nuestro punto picot. Tengo mis 5 puntos altos, 3 cadenas, tomo esta hebra y esta de aquí y deslizamos. Y repetimos 4 puntos altos aquí. Y tenemos el segundo motivo. 4 puntos altos, en el número 5 el punto picot, 4 puntos altos. Nos saltamos 2 puntos, en el número 3 punto bajo. Esto lo repetimos en cada una de las cadenas. Terminé mi vuelta, miren, algo así se mira. Si ustedes no le quieren agregar en la parte del cuellito, no lo tienen que hacer, así a simple vista igual se mira precioso, pero yo sí le quiero estar agregando pues el cuellito. Pero para las personas que no lo quieren agregar, aquí ustedes ya terminaron, pierdan sus hebras y ya terminaron. Vamos a estar trabajando en la parte del cuello.
Primero que nada, en la parte de atrás, no sé por qué no se grabó esa parte, ustedes van a estar colocando unos marcadores en donde está el primer abanico. Ahora aquí en la parte de aquí de enfrente, en donde están estos 3 puntos altos, aquí está el del medio donde están esos 3 puntos. Aquí en este punto de enseguida vamos a estar uniendo el punto. Miren, aquí está el punto. En el de este lado hacia la izquierda, aquí es donde vamos a estar uniendo con un punto bajo. Ya que tengamos el primer punto bajo, estaremos tejiendo un punto bajo en cada uno de los puntos. Una vez que llegue aquí a donde están los marcadores, les voy a enseñar cómo moverlo, cómo es que deben de tejer su punto bajo ahí. Cuando lleguen aquí al marcador, simplemente hacen su punto bajo ahí, después retiran el marcador y lo vuelven a mover aquí hacia arriba. Terminé con mis puntos bajos. Aquí estaremos parando y dejando este punto libre. Aquí fue donde iniciamos, aquí vamos a dejar un solo punto libre así. Ahora vamos a estar girando. Primero levantamos 3 cadenas, que ya nos equivale a un punto alto. Estaremos trabajando con punto alto normal y giramos. Entonces aquí este primer punto, estas 3 cadenas son para este primer punto. En el siguiente estaremos tejiendo un punto alto. Tenemos 2. En el siguiente, punto alto. Vamos a continuar tejiendo punto alto hasta llegar a un punto antes de donde pusimos el marcador. Llegué aquí a donde está el marcador y miren, en este punto, en el punto antes, vamos a estar tomando como un punto alto, pero lo dejamos así, en suspenso. Después tomamos lazada. En el siguiente punto volvemos a cerrar solamente 2, tenemos 3 hebras, lo cerramos las 3 juntas. De esta manera estamos haciendo una disminución y volvemos a poner el marcador aquí en ese punto. Y lo siento si hay mucho ruido, mis niñas como ya están más grandes pues hacen mucho ruido, así que hago todo lo posible. Después continuamos tejiendo nuestros puntos altos normales hasta llegar al siguiente marcador. Llegué aquí donde está el marcador, lo vamos a retirar. Y ahí estaremos haciendo otra disminución. En los siguientes 2 puntos estaremos tejiendo nuestra disminución. Cerramos solamente 2. En el siguiente hacemos la disminución. Y ponemos el marcador nuevamente en ese punto. Después vamos a continuar tejiendo puntos altos hasta llegar al final. Un punto alto en cada punto hasta llegar al final. Llegué al final con mis puntos altos. Ahora aquí estaremos levantando 3 cadenas, que nos equivale a un punto alto, y giramos. En el mismo punto estaremos tejiendo otro punto alto. Al hacer eso estamos creando un aumento, perdón. Ahora estaremos aumentando solamente al inicio, al final no, solamente al inicio, ¿ok? Tenemos un aumento, vamos a continuar tejiendo puntos altos hasta llegar a la primera disminución. Llegué aquí a la primera disminución, en estos 2 puntos estaré haciendo mi disminución también. Aquí después movemos el marcador para esta disminución encima de este punto, así no se nos va a perder si acaso nos llegamos a confundir, ¿verdad? Ahí ponemos nuestro marcador. Y continuamos tejiendo punto alto normal hasta llegar a la siguiente disminución. Llegué aquí a la disminución, ahí estaremos tejiendo nuevamente otra disminución. Siempre que lleguen ahí, ustedes van a estar haciendo sus disminuciones, ¿ok? En los siguientes 2 puntos donde tenemos los marcadores. En los demás puntos estaremos tejiendo punto alto normal, solamente haciendo aumentos al inicio. Al final no se hace aumento. Llegué al final, el último punto lo estaremos tejiendo aquí, en esta tercera cadenita. Ahí ustedes van a estar haciendo su último punto alto. Y terminamos con esta segunda vuelta. Tenemos algo así, ¿ven? Ahora estaremos levantando 3 cadenas, que ya nos equivale a un punto alto, y giramos. Y como les dije, solamente el aumento se hace al inicio. Entonces estaremos tejiendo otro punto alto ahí para tener nuestro aumento. Continuamos con punto alto hasta llegar a la primera disminución. Una vez que lleguen aquí a la disminución, estarán creando su disminución, punto alto normal, llegan al siguiente marcador y disminución. Llegan al final, hacen su punto alto, 3 cadenas, otro punto alto ahí para crear su aumento, y así continúan repitiendo estos mismos pasos hasta tener las vueltas necesarias. Yo estaré tejiendo un total de 7. Y miren, ya terminé, tengo, sin contar la de los puntos bajos, tengo 3, 4, 5, 6, 7 vueltas de puntos altos. Y algo así llevamos, solamente necesitamos acomodar bien el cuellito. Ahora estaremos tejiendo punto bajo, levantamos una cadena, aquí en este mismo punto, un punto bajo. Nos vamos a ir tejiendo punto bajo hacia abajo de la parte de este cuello, así sin abrir tanto los puntos. Traten de agarrar estas cadenitas o estos espacios pequeños para que se mire pues más limpio, más bonito. Entonces vamos a continuar así con puntos bajos hasta llegar aquí abajo.
Una vez que lleguen toda esta parte hasta aquí abajo, hacen sus puntos bajos también aquí y suben con puntos bajos hasta llegar aquí al final. Ya terminé la parte de aquí del cuello, perdí mis hebras, ya nada más es de doblar y ya prácticamente tenemos terminado pues este chal, esta capita. Vamos a cortar todas las hebras y tenemos algo así. Se mira muy precioso, espero que a ustedes también les guste y que lo puedan realizar sin ningún problema. Yo sé que el video pues está explicado muy rápido, pero espero de todo corazón que lo haya hecho bien. Y bueno, déjenme saber en los comentarios si lo pudieron tejer sin problema. Si no es así, pues entonces yo lo estaré tejiendo nuevamente ya un poco más calmada. Y pues serán en dos partes, porque pues en sí este video era de 1 hora y media, entonces por eso lo tuve que cortar un buen de video. Entonces cuídense mucho, que Dios los bendiga, nos vemos aquí en un próximo video. Bye.